PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes. Como todos los jueves, está aquí con nosotros el licenciado. Licenciado Roberto Cañedo, muy buenas tardes. Bienvenidos. Se está oyendo un ruido. Buenas tardes a todos ustedes, gracias a todos los mexicanos y latinos que están del otro lado de la frontera. El día de hoy, una vez más, el licenciado Andrés Manuel López Obrador saluda a todos los mexicanos que en los Estados Unidos trabajan tan arduamente y que son los héroes que sostienen nuestra patria todavía, porque nos dejaron una patria en pedazos que se está reconstituyendo. A todos ustedes un saludo, las saludamos por medio de esta cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta su corazón, así lo esperamos, no nada más hasta su conocimiento. Para todos ustedes que viven ya en Baja California o en México, les decimos que nos pueden ver también por televisión en el canal 87. Para Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, canal 87. Y para la calurosísima capital del estado de Baja California, allá en Mexicali, estamos en el canal 76. Gracias por estar con nosotros como todos los días. Nos pueden ver en cualquier parte del mundo, siempre y cuando en su computadora pongan www.psn.si. Y en Facebook Live estamos como PSN en vivo. Así que aquí estamos a todo color con ustedes, diciéndoles que hay cosas buenas, cosas no tanto, y les tenemos que dar el enfoque profundo que Arturo Geraldo le da en este programa. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. El día de hoy hubo una reunión muy especial con diputados y senadores. Nuestro compañero Fidel Rivera nos tiene una fotografía especial. Estaban reunidos, Arturo, todos los diputados y senadores de Morena. Y el licenciado Andrés Manuel les dijo pues muchas cosas, pero vean nomás esa fotografía. Es una fotografía para la historia, Arturo. Ve qué hermoso cuadro. ¿Cuántos diputados tenemos, licenciado Roberto? Siento que... Diputados de Morena, considero que somos, bueno, son 230 aproximadamente. Ajá, y los senadores sumados a esto que están ahí. 90, si no me equivoco. Si ustedes ven esta foto, si la pudieran ver, es como un gran salón en que caben pues 300 personas mínimo. Están todos ahí en la fotografía. No, ni siquiera alcanzamos a ver en qué parte está el licenciado Andrés Manuel en la fotografía con ellos, pero les pide confianza en el paquete económico que va a mandar para su aprobación. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es el camino que sigue? Qué bueno que tenemos con nosotros al exdiputado, pero diputado Roberto Cañedo, este licenciado que fue el primero de Morena allá en el Congreso y que ya terminó hace año y medio y está aquí explicándonos cuál es el camino que va a seguir este presupuesto que va a mandar por primera vez el licenciado Andrés Manuel. Bueno, en esencia es un paquete económico que conlleva mismo la ley de ingresos y la ley de egresos. Es decir, los ingresos son los recursos los cuales va a estar dotado el país a través de los impuestos, a través de las conductas, a través de los datos económicos que puedan traer y fortalecer lo que es la economía en México a través de las zonas estratégicas y otras prioridades, sin la necesidad de aprobar nuevos impuestos o deudas. Quiero recalcar,
estrictamente en esta situación, así como también la ley de egresos, que es decir, el presupuesto para el cual va a ser destinado tanto a áreas como educación, salud, seguridad, servicios públicos, reforestación, creación de empleos y otras particularidades que tanto el país está necesitando y que es de suma importancia que cuando llegue el momento oportuno se den a su aprobación. Pero, a ver, pero dice el licenciado Roberto Cañedo, Arturo, que no incluye los pagos a las deudas. No, que no se van a aprobar más deudas. Ah, no se van a aprobar. No. Desde un principio el gobierno del presidente López Obrador había mencionado que no existiría la posibilidad de aprobar más deudas y cargar de más impuestos al pueblo de México. Entonces, les dice, confíen en el paquete económico que voy a... De todas maneras, los diputados y los senadores analizan todo este paquete punto por punto, secretaría por secretaría. Debe de analizarse de esa manera, porque es un estudio sistemático de lo que representa la ley de ingresos y la ley de egresos. Es muy importante que se estudie cada punto, porque de ello dependerá lo que es la supervivencia del país en sus ámbitos económicos, que también repercutirá en el ámbito de la salud, de la seguridad, de la educación y en muchas áreas de este país que tanto necesitamos fortalecer y que están ahora los diputados y senadores de Morena, y quienes simpatizan con la cuarta transformación, trabajando de manera ardua para revertir el daño que se hizo al país por más de 80 años. Entonces es muy importante que las comisiones, tanto de Hacienda y de otras comisiones que existen en la Cámara de Diputados y Senadores, comiencen ya las labores de estudio, los análisis, para que llegado el momento oportuno se analicen y se estudien y se aprueben y puedan pasar ya a lo que es la aprobación del presidente de la República para su vida de vigencia. Arturo, ¿qué podemos suponer que les dijo el licenciado Andrés Manuel? Porque todavía no está la versión estenográfica de esta reunión, además porque es una reunión privada. Así es, licenciado Roberto Cañedo, esta es una reunión privada. Es una reunión privada. Uh-huh. Pero ¿qué podemos suponer, Arturo, que políticamente les haya dicho el licenciado Andrés Manuel a este grupo que nos representa a todos? Pues probablemente les haya dado un antecedente de lo que significa el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Para hacerles, para darles conocimiento de la forma en que se va a manejar el presupuesto, para que estén enterados debidamente de lo que tienen que aprobar. Pero usted, licenciado Roberto Cañedo, que ya ha estado en aquellas reuniones, ¿qué mensaje político cree que les haya dado? Bueno, en base a mi experiencia que tuve cuando fui diputado y tuvimos algunas reuniones con el presidente de la República, en aquel tiempo ciudadano, nos invitaba a colaborar y a trabajar con honestidad, con prudencia, con cuidado, de velar por el interés de la nación, de que exista concordia y unidad entre los diputados y sobre todo que nos dedicáramos al 100% a trabajar en las iniciativas para hacerle provecho a la ciudadanía en este país. Es básicamente un mensaje de unidad, de agradecimiento, pero también de recalcar la enorme responsabilidad que teníamos en ese momento de instruir al país y de comandarlo hacia manos seguras. Bueno, pues esta fue, ojalá que nos pudieras compartir una vez más esta foto tan inspiradora, compañero Fidel Rivera, que nos hace pensar que todos estamos en un mismo pensar, Arturo, en sacar este país adelante, tanto en lo político como en lo económico, y tratar de revertir, dice el licenciado Roberto Cañedo, todo lo malo que nos dejaron. Así es. Todas las deformaciones tan graves que dejaron para este país. Esa foto que ustedes ven, los que nos están escuchando por radio, es un salón muy grande, son 300 personas, solo diputados y senadores de Morena, en compañía del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que llegó a darles un mensaje. Dice el licenciado Roberto Cañedo que él piensa que es un mensaje de unidad, de fortalecimiento y de confianza para seguir adelante en muchas cosas. ¿Qué crees tú que es lo primero que debiera de hacer, Arturo? Bueno, en primer lugar, mantener la unidad
de Morena. Que no haya esas diferencias que se están observando últimamente que pudieran llevarnos a un desenlace que no sea inesperado. Por eso digo yo, hablar con los diputados y senadores de Morena para culminarlos a que se mantenga la unidad firme a través de los años. Bueno, pues ahí está una foto para el recuerdo de una fecha muy especial. Pocas reuniones va a tener el presidente con todos los legisladores, con todos ahí, y los acuerdos que de ahí salgan serán importantes para la cuarta transformación. Y así dice el letrero, en un cintillo: somos la cuarta transformación. De ellos depende, Arturo, así es, que este país salga adelante, porque un solo hombre, aunque sea el presidente de la República, no puede sacar a este país. Sencillamente no se puede. Tiene que ser un esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos que tengan más o menos las mismas aspiraciones y los mismos ideales para sacar adelante este país, al cual le dejaron una serie de leyes y reglamentos internos. Licenciado Roberto Cañedo, veníamos escuchando eso, reglamentos internos que se hicieron entre el PRI y el PAN, que gobernaron este país por 60 años o 80 años, por todos los que quisieron, pero que dejaron deformadas las leyes internas del Congreso también. Ellos nomás se combinaban las presidencias entre el PRI y el PAN, ¿verdad? Ahora resulta que el PAN, ¿sabes cuántos diputados tiene? 5. ¿Y sabes cuántos diputados tiene el PRD? 3. Ni siquiera alcanza a ser bancada. Entonces, no sé qué es lo que siga, pero creo que esto que estamos viendo es solo Morena. Y además tenemos partidos que se conjugan con nosotros. ¿Así es, licenciado? Pues en ser más de la mitad del Congreso de la Unión. Claro, mucho más de la mitad. Y en efecto, pues es un mensaje que el presidente de la República da de manera armoniosa. Es un mensaje retroalimentador, de esperanza, de darle ánimo a los legisladores, porque si bien insisto que es una tarea muy ardua y muy complicada transformar al país, siempre unas buenas palabras de un líder que es honesto y bondadoso en este sentido, pues alimentan los buenos ánimos y las buenas oportunidades para seguir trabajando y tener muchas energías. Muy bien. Bueno, pues eso es para empezar, Arturo. Pero mientras el licenciado Andrés Manuel empezó con la mañanera, empezó desde muy temprano, a las 7 de la mañana está en la comunicación con todos los periodistas que quieran entrar y se acrediten, ¿verdad? Porque no es cualquiera tampoco. Tienen que ser periodistas profesionales de alguna estación de radio, de televisión o de internet. Bueno, pero este día nos avisó el licenciado Andrés Manuel que en las oficinas del Palacio de Gobierno, encontraron una cámara escondida. ¿Quién crees tú que pueda poner una cámara escondida ahí, Arturo? Pues mira, ¿cómo se llama? El enemigo. ¿El amigo? ¿El fuego amigo? El fuego amigo también es muy peligroso, ¿eh? No podemos confiarnos demasiado en la gente que está dentro del partido, porque hay muchas diferencias y hay muchos egoísmos y muchas tendencias que no siempre van en sentido positivo. Fíjate, licenciado Roberto Cañedo, que esta mañana nosotros madrugamos a oírla, pero además Arturo Geraldo la lee en versión estenográfica, y le dijo a los periodistas: nos estaban grabando. El licenciado Andrés Manuel López Obrador dice: hay posible espionaje en el Palacio. Y le preguntaron que si era en su oficina privada. No, dice, en una de las salas. Pero dijo: sobre las filtraciones de información,
consideró un tema menor debido a que los temas que se tratan en las reuniones pues deben ser del dominio público. Él no esconde nada. Así, no tiene nada que ocultar, absolutamente nada. Pero reveló que días atrás se encontró una cámara sofisticada dentro de una de las salas de juntas del Palacio Nacional. Y dice más. Hace unos días, en una de las salas, se encontró una cámara sofisticada. Nos estaban grabando en la sala, aquí en Palacio, en una de las salas. No hay nada que puedan utilizar en contra nuestra, aseguró ante los medios de comunicación. Así es, en efecto. Tranquilamente. Pero, licenciado Roberto Cañedo, el Palacio de Gobierno fue un edificio al que jamás entró Calderón. Y Fox nunca fue, ni lo conocieron. Pero están buscando supuestas filtraciones de información. Pero eso es un tema menor, dijo el presidente. Eso es un tema menor. ¿Qué me pueden grabar? ¿Qué puedan grabar? ¿Tú qué dices? ¿Qué se pudiera grabar? Nada. Pues nada que el pueblo de México conocer, ¿no? Toda ahorita la información que manifiesta el licenciado López Obrador, presidente de la República, lo expresa en sus repertorios de la mañana, con los periodistas, a puerta abierta. Es un hombre que no tiene necesidad de ocultar cosas, es un hombre que es prudente, que es inteligente, que tiene bondad, que desea el poder para servir al pueblo, y no por eso estuvo 40 años luchando por un país justo, equitativo, sus libertades. ¿Qué le pueden encontrar? ¿Qué negatividad le pueden encontrar? No tiene nada, es un hombre que está limpio. Entonces ahí dijo también lo que siempre se dice, y él lo dice seguido, Arturo. El que nada debe, nada teme. Vuelve a decir que él no le teme al pueblo, que el pueblo lo cuida. ¿Qué puede decir? Bueno, esa fue una de las cosas que hoy llamó mucho la atención, pero tenemos otras que están haciendo para limpiar esta patria mexicana, para limpiar, fíjense bien, y vamos a decirles qué es lo que sigue, pero tenemos pausa. Vamos a una pausa, adelante. Si hacemos un recuento de todos los presidentes que hemos tenido desde Porfirio Díaz a la fecha, nos daremos cuenta que todos han sido una bola de rateros, con excepción de Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. Todos los demás han sido amantes del dinero ajeno, incluyendo a los próceres, entre comillas, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que fueron los precursores del bandidaje en gran escala. Luego vino el PRI, con diferentes siglas, pero viene siendo lo mismo, porque podemos decir que la era priista comenzó en 1929, cuando el general Calles tuvo la genial idea de inventar un partido político para calmar los ánimos de los generalotes de la revolución que se levantaban en armas por quítame estas pajas, porque se sentían los padres de la patria, porque habían participado en la revolución y reclamaban parte del botín revolucionario, porque evidentemente no habían luchado por la emancipación del pueblo, sino para ver cuánto les tocaba en la rebatinga armada. Luego llegaron los panistas en 1939 para tratar de impedir la política de avanzada del general Lázaro Cárdenas del Río, que había expropiado el petróleo y estaba repartiendo tierras ociosas a los campesinos, pero las fuerzas más retardatarias de la época formaron el Partido Acción Nacional para oponerse a las medidas progresistas del ilustre michoacano, perfilándose desde un principio como enemigos
de la clase humilde, como lo han venido demostrando en todos sus actos, terminando por aliarse con el PRI para saquear al país, oponiéndose a todo aquello que significara progreso. El PRI y el PAN han sido los enemigos tradicionales de México, pero son los panistas los más recalcitrantes, los que representan el anti-México en todas sus manifestaciones, haciendo causa común con un clericalismo trasnochado que nos remite a los tiempos de la Inquisición, cuando los llamados herejes eran quemados con leña verde para purificar sus almas. Esa es la verdadera esencia del panismo trashumante. Cabe señalar que el priismo ha producido presidentes como Miguel Alemán Valdés, el que abrió las puertas de la corrupción en grande. Luego tuvimos un matalote como Gustavo Díaz Ordaz, que no tenía sentido de la realidad, hasta llegar con un psicópata como Carlos Salinas de Gortari, quien juntamente con su hermano Raúl hicieron de México un país de pandilleros, ante la indiferencia de un pueblo adormecido que no tenía plena conciencia de su mexicanidad. Pero el colmo de los colmos fue la llegada de Enrique Peña Nieto, un fantoche improvisado que hizo de nuestra patria un botín de forajidos, considerado el presidente más corrupto que hemos tenido en toda nuestra historia. Pero antes tuvimos a dos retrasados mentales, dignos representantes del Partido Acción Nacional, Vicente Fox y Felipe Calderón, que constituyen un manchón en el devenir histórico del México contemporáneo. Pero fue con Peña Nieto con quien tocamos fondo, porque fue durante su trágico periodo que México sufrió los saqueos más desenfrenados. Pero todavía no ha sido llamado a cuenta. Esperamos que en el momento oportuno habrá de comparecer ante los tribunales del pueblo para que responda por sus culpas. Eso esperamos. Así están las cosas. Ojalá que todo salga bien y que el proyecto de la Cuarta Transformación logre sacar a México del atolladero en que se encuentra. ¿Qué dice el licenciado Roberto Cañedo? Pues es triste la historia de México, porque desafortunadamente nuestra historia está caracterizada por traiciones. La tercera transformación del país que se dio durante la Revolución simplemente fue un sueño que duró muy poco, porque a pesar de que se logró la primera revolución social y la primera constitución social en el mundo, la del 17, el gobierno de aquellos años siguió con las mismas tropelías, con los mismos vicios del amiguismo, del atropello, del asesinato, de la corrupción, del saqueo, donde no tuvo la oportunidad el pueblo mexicano de organizarse, de mantenerse, de formarse como ciudadanos. Y los gobernantes de ese momento del partido de Calles se empeñaron totalmente en mantener un pueblo ignorante, sumido en la pobreza, en el olvido, en el hambre, y que lograron administrar muy bien la ignorancia por más de 80 años. Llegó el supuesto gobierno del cambio en el año 2000 con Vicente Fox, donde nada más se cambió de jinete, pero el caballo seguía el mismo caballo gordo, corrupto, sangrante, abayazador, galopante, que destruyó la economía del país. Continuó Felipe Calderón mediante un fraude electoral, se compró la presidencia en el 2012 y durante ese sexenio aumentó la deuda externa a 11 billones de dólares.
Igual es triste comentar que si bien la historia de México nos haya enseñado que en 300 años de dominación española se habían robado los españoles el oro y la plata, la triste realidad es que en tan solo el sexenio de Enrique Peña Nieto, las mineras canadienses que tienen la concesión del tamaño del territorio de Chihuahua se robaron mucho más en 6 años que 300 años de colonización española. Pero gracias al trabajo de un líder y del pueblo de México, hoy tenemos la cuarta transformación, que estamos empezando a reformar el país y a trabajar en marchas forzadas para poder rescatarlo. Y no por nada tenemos un pueblo que, para que pueda funcionar esta transformación, se necesita de la participación y la organización efectivamente del pueblo de México, a diferencia de lo que aconteció hace 100 años, donde no había organización. No había organización y además había mentes muy contaminadas, donde se veía con naturalidad. En el 2006 se vio con naturalidad que un fraude electoral se confirmara entre los dos grandes partidos. Y luego, en el 2012, se hizo evidente la burla a todo el pueblo y le dan el triunfo a un presidente que tampoco ganó. No ganó Calderón, con el PAN no ganó, y no ganó Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el pueblo dijo basta. Estamos en esta cuarta transformación y estamos diciendo, si hacemos una referencia como la hizo Arturo Geraldo en su editorial de hoy, nombrando a todos los presidentes, ¿cuáles fueron sus fallas? Lo único en lo que atinaban, lo que creían ellos que era gobernar, es que sus compadres y sus amigos se hicieran ricos junto con ellos, que ahorita, y lo vamos a decir, tenemos que buscar dónde está todo ese dinero, Arturo. Es increíble, licenciado Roberto Cañedo, que no podemos ni siquiera saber cuántos miles de millones se llevaron, cuántos tienen escondidos, y ni siquiera alcanzarían las cárceles para meter a la cárcel a todos los que se llevaron el dinero de México. Y voy a decirlo una vez más, el dinero que no era ni de usted ni mío, era de las señoras y los señores que nos están escuchando, de los niños y de los jóvenes que no tuvieron la comida necesaria, de los niños y de los jóvenes que murieron, los adultos que no tenían medicamento para el cáncer. Esos robos, además de robos, son asesinatos, Arturo. Aprobados por el señor presidente de la República en turno. Sí. Así fue. Se robaron el dinero, pero al robarse el dinero, asesinaron por hambre y por enfermedades curables a muchísima gente. Y eso se debe de cobrar. ¿Cómo se cobró? El año pasado usted votó por decirles basta. De aquí en adelante el pueblo va a tomar las decisiones. Y estamos ahorita a punto de tomar unas decisiones, Arturo, que nos pregunten al pueblo. Y la gente nos dice, Arturo, que la Suprema Corte de Justicia dice que hay que respetar las leyes. ¿Cuáles leyes, licenciado Roberto Cañedo? Las que ellos dejaron hechas a su gusto. A su gusto las dejaron, hay que cambiarlas. ¿Será posible cambiar las necesarias en 3 años? Se puede hacer lo más que se pueda en 3 años si los integrantes de las cámaras de diputados y senadores y los estados se ponen a trabajar. Y mucho. Y es por esa razón que en este meses de abril, desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, que es el periodo de descanso, entre comillas, de los legisladores, que no se descansa. No se está descansando porque hay sesiones extraordinarias en ambas cámaras. Y están trabajando en marchas forzadas para aprobar todas las reformas que se necesitan para menos a mitad de sexenio tener ya una base sólida para comenzarse a dar los resultados. También en materia energética, en materia sanitaria, en materia de educación y en materia de seguridad. O sea, es prácticamente imposible dar resultados en un año cuando no están todavía las
iniciativas que están aprobadas. Las leyes que deben de estar aprobadas suficientes para atender todas estas necesidades. Así es. Dejaron tan mal el país. Vamos a una pausa, adelante. 86-17. Gracias, Fidel, gracias por ayudarnos y regresamos a las noticias de política. Diputado Roberto Cañedo, usted que ya estuvo allá y que nos dicen tantas cosas, ¿hasta dónde podrán caminar los nuevos diputados que hoy se reunieron? Todos los diputados, todos los senadores están allá trabajando a todo lo que dan, pero dicen que hoy el nuevo gobierno, Arturo, tiene que trabajar para encontrar dónde están los guardaditos de todos. Y resulta que hoy será la Procuraduría, Arturo, congela las cuentas del secretario de la señora Rosario Robles, Ramón Sosamontes, Sí. que fue un señor muy cercano a ella. La Secretaría de Hacienda confirma que el dinero se desapareció y que le van a congelar sus cuentas. Dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirma que bloquea las cuentas de Ramón Sosamontes. ¿Por qué las bloquean, Arturo? Pues porque lo consideran culpable seguramente, ¿no? Porque se desapareció tanto dinero y estaba tan cerquita. En la foto que estamos viendo, que ojalá que no la vean, que en la jornada está una foto, está Rosario Robles con su novio y Ramón Sosamontes a un lado, y se están poniendo de acuerdo, pero se estaban poniendo de acuerdo no sé con qué, pero dice, las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes Herrera Moro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y la Secretaría de Desarrollo se lo llevó a la SEDATU también, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó esta tarde que las cuentas bancarias fueron bloqueadas. Y luego Las de Sosamontes. Arturo, porque una persona que maneja tantos millones y que desaparece tantos millones, no pudo ella sola hacer todo. No, claro que no. ¿A dónde se va ese dinero? No, tiene que ella que dar la instrucción a sus súbditos, pero No, también ayudantes, bueno, súbditos que conocen de la situación y que tampoco van a obedecer actuar de una manera independiente y unilateral si no tienen alguien que les instruye y que les prometa una protección jurídica y política dentro de sus acciones. Entonces, si bien el señor lo hizo, pues es porque tiene cierta culpabilidad y recibió la orden de la señora Rosario Robles, y que también es muy probable que también haya recibido la orden ella del presidente de la República. Pero fueron tan inteligentes, Arturo, que lograron que sus subalternos hicieran los trámites y ellos jamás firmaron nada. Esa fue una táctica que utilizó Rosario Robles. Pero dice, el primer delito por el que está detenido su dinero es por el ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social del 1 de diciembre del 12 a agosto del 2015, y el segundo delito es por ejercicio indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y se van congelando las cuentas. Pero luego que se congelan, ¿qué pasa con ellas, licenciado Roberto Cañedo? Pues habría que investigarse la cuestión de que no se puedan movilizar obviamente las cuentas. Pudiera también la Fiscalía atraer el caso de investigación, porque es un delito, en esta ocasión es federal, es un recurso que era destinado para programas sociales, y al darse cuenta mediante las investigaciones y seguirle lo que es la cola a la trayectoria de estos desvíos, de estos dineros, entonces pues se percatan que existe la comisión del delito de uso indebido del servicio público. Entonces es muy probable que cuando ya entre en proceso, como ya lo está, y vayan avanzando las etapas procesales de la acusación del delito,
pues se le dicte formal prisión, la pena privativa de la libertad a los inculpados, a los acusados, y una vez ya otorgado, y si se descubre dónde está el monto del dinero o en qué fue destinado, si fue en casas, en yates, en terrenos, en lo que haya sido, pues devolvérselo mediante el Instituto de la Ley de Seguridad, el Instituto para devolver por lo robado, por la ley que acabamos de comentar. Muy bien. Como hubo tanta gente inmiscuida, Arturo, en la estafa maestra, tenemos que recordar que hubo muchos despachos, universidades, asociaciones, tanta gente participó. Y empresas fantasmas. Y empresas fantasmas, los que simularon que eran y no había tales. Pero algunos de estos despachos niegan que ellos hayan tenido una red, que ellos hayan participado, rechazan que hayan obtenido acuerdos fuera de la ley. Pues claro que van a tratar de defenderse, Arturo. Mucha de esta gente va a tratar de defenderse de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. José Luis Nazar Down y Diego Ruiz Durán enviaron por separado cartas aclaratorias a una página, a una periodista muy reconocida, Carmen Aristegui, Arturo, y les dice que esa red de extorsión que había sido operada antes con Enrique Peña Nieto, ellos no tuvieron nada que ver y sus despachos no están ligados. Estos señores están siendo investigados y tienen miedo, Arturo, porque si van a meter a uno a la cárcel, pues van a caer muchos. Y ellos, ¿crees tú, Arturo, que si están haciendo una aclaración, y fíjate, lo están haciendo no ante la Fiscalía y no ante las unidades de investigación del gobierno, lo están haciendo ante una periodista que tiene mucha credibilidad? ¿Qué tanta honradez e inocencia habrá en estos despachos? Inocencia no creo que haya ni lo más mínimo, ¿eh? ¿No? Todo fue debidamente premeditado. Y estoy casi seguro que con la aprobación del señor presidente Enrique Peña Nieto, porque no hubieran podido maniobrar con tanta liberalidad si no hubieran tenido el apoyo del presidente. Pues salen estos despachos y dicen, así como la canción Yo te aseguro que yo no fui, dice que por una parte Nazar Down asegura que ni él, ni el suscrito, ni la firma que él representa han obtenido ningún acuerdo para liberar cuentas o para la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo no puedo creer en la inocencia, dice Arturo, no creo yo en la inocencia. Todos estos despachos deben de tener unas asesorías, pero resulta que los asesores, defensores están en la cárcel, Arturo. Algunos de los defensores están en la cárcel. ¿Cómo le van a hacer para defenderse? Ahora sí que no hay nadie limpio para defender a los culpables. Viene una caricatura muy buena en el proceso, ¿no? Sí. Donde sale el presidente Peña Nieto y dice: no te preocupes, Rosario, ahora que salga Collado te va a defender. Collado es uno de los abogados que también ya está en la cárcel, pero hay gente que tiene orden de aprehensión y que no lo han encontrado. Al señor de Pemex, Arturo, que era el segundo de a bordo, Emilio Lozoya, hay orden de aprehensión contra él, contra su mamá y contra su esposa. Pues lo tienen ubicado, lo tienen ubicado en Alemania, al cuate Lozoya. Sí. Y la familia creo que está en México, ¿no? Llegaron a México. Entonces, la mamá viene amparada. Pero vienen amparadas, vienen amparadas para que no las vayan a detener. Bueno, yo no sé hasta dónde las fiscalías, las que van a seguir la fila del dinero, vayan a encontrar, pero yo espero, licenciado, que logren llegar hasta donde está el dinero y rescatar. Lo mismo para el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que tiene cuentas guardadas en Londres o en Washington.
2 millones de libras esterlinas en Londres y 2 millones de dólares en Washington. Lo mismo para los delincuentes, lo mismo para que los que en Andorra, ¿en dónde, Arturo? ¿En dónde están las cuentas? En Andorra, en Panamá. Es que lo que pasa es que ellos nunca se imaginaron en su vida que iba a ganar la izquierda en este país, y con una abrumadora mayoría. Entonces, ahora que están en esa dificultad, no saben qué hacer y dan argumentos pueriles que insultan la inteligencia del mexicano al mencionar que ellos tenían desconocimiento y que no pasó ni siquiera un solo centavo por sus oficinas. Entonces, es una cuestión que ahora está alcanzando a todos esos corruptos y que a lo largo, mediante el intercambio de información entre Hacienda y la Fiscalía, pues se irá desenvolviendo el proceso y irán cayendo todos los peces gordos en este país. Ahora sí. Lo que me incomoda a mí es que estoy viendo que parece que al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo van a liberar. ¿Es posible eso? Lo han estado desafanando de todo, ya quedan muy pocas cosas. Las acusaciones son tan ligeras, y cuando lo encarcelaron no era delito grave el peculado, que él tomó la palabra el lunes con Ciro Gómez Leiva, estando en la cárcel, habló por teléfono 24 minutos con Ciro Gómez Leiva para aclarar que él no está culpado de nada y que está próximo a salir. Y estas leyes que ellos hicieron, y aunque ya estén modificadas, licenciado, parece burla para todos nosotros que esté próximo a salir, y todavía el día de hoy tuvo el descaro de poner en su tweet que estaba en su dolor con todas las familias de los quemados en Veracruz. Arturo, sí. ¿Cuánto descaro? ¿Por qué estando en la cárcel tiene oportunidad de hablar ante el público a nivel nacional con Ciro Gómez Leiva? Que desafortunadamente en el derecho mexicano, no existe la retroactividad en perjuicio de persona alguna, lo dice el artículo 14, y si él cometió un delito en los tiempos de que antes de que se aprobara estas nuevas reformas, que lo consideran ahora ya delito grave, no puede ser culpado. Por desgracia, aumentársele la pena de, digamos, 10 años o 15 años, porque está dentro del marco jurídico de ese tiempo. De aquel tiempo. Sí, fue un tiempo que ellos lo hicieron rápido y lo hicieron bien, fíjate. En el mismo caso está Enrique Peña Nieto y los exgobernadores Duarte de Veracruz, Duarte de Chihuahua, que se andan paseando por el mundo todavía, ¿verdad? Y que está próximo a salir, y se toma la libertad estando en la cárcel, que no se pierden las garantías. Le tiene permiso Esa era la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Puede un reo hablar desde su celda a una estación de televisión para hablar a todo el público a nivel nacional? ¿Puede hacer? Sí. Pues sí, se puede hacer porque lo está haciendo, es un derecho pero no pierden sus derechos, sus garantías. Pierde los derechos a votar, a participar en la política, pero el derecho a la comunicación no la puede perder, porque es un acto público que interesa a toda la nación. Pero en este caso, pues es de sorprender que aún la mafia del poder está enquistada en el poder judicial. Eso es lo único que le duele a este país en este momento en cuanto a la transformación, pero por eso estamos en marcha forzadas trabajando para tratar de quitar ese cáncer del poder judicial y entregarle al pueblo lo que es la facultad de la justicia. Así es. Y el gobierno federal, Arturo, dice aquí, el gobierno federal con política de cero tolerancia a la corrupción, y Santiago Nieto al frente. El titular de esta inteligencia financiera resaltó que en el 2019 se realizarán acciones contra casos de talla internacional que son un mensaje de política de cero tolerancia a la impunidad, Arturo. Correcto. Cero tolerancia a todos los delitos y a la impunidad. Y el encargado de Santiago Nieto, así dice la nota, y que van a investigar primero los casos de Odebrecht y de estafa maestra. Ya nos vamos. Nos vamos, licenciado. Pues un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Buena tarde.
Gracias, licenciado Roberto Cañedo, que se nos acompaña los jueves para asesorarnos en esto de las leyes, que se nos dificulta tanto entender que hayan hecho leyes para protegerse y que todavía no les podemos ganar para poderlos encerrar. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.